Gracias, Maricris. Vea, hay personas que tienen cobros judiciales, tienen embargos, tienen procesos judiciales y la persona llega a un momento en que dice, ay, no puedo pagar, o quiere proteger sus bienes de que precisamente le embarguen para proteger eso. Entonces, para hablar de este tema nos acompaña el licenciado Oscar Calvo, quien nos va a dar consejos. Licenciado, buenos días, gracias por estar con nosotros. Cuénteme qué se entiende por bienes esenciales y por qué la ley costarricense decide protegerlos. Mira, cuando hablamos de bienes esenciales, hablamos de todo aquello que es indispensable para la vida en sociedad, ¿ok? Ya sea un bien material o un derecho fundamental, y por esa importancia es que la ley está obligada a protegerlo. ¿Cuáles son esos bienes esenciales que no pueden ser embargados? Esa pregunta la podemos contestar viendo el artículo 984 del Código Civil, que establece cuáles bienes esenciales son inembargables. Entre ellos tenemos salario mínimo, pensiones o jubilaciones, herramientas o maquinaria esencial para el trabajo, tenemos también lo que son los elementos básicos del hogar, ¿verdad? Y algunos derechos personales como el tema del uso y la habitación. Hablando de habitación, ¿qué pasa en el caso de la vivienda familiar? Porque hay una opción, ¿verdad?, para protegerla, pero tiene que ser previo a adquirir la deuda. ¿Cómo funciona eso? Claro, vamos a ver. Cuando uno tiene un bien, una casa, una propiedad, hay dos formas de protegerlo. Primero, cuando hacemos un tipo de donación con una cláusula de inembargabilidad que nos protege esa propiedad por 10 años. Y la segunda es que el propietario registral afecte esa propiedad a un régimen de habitación familiar. Aquí, digamos, esa propiedad o esa vivienda va a quedar protegida por deudas personales que adquiera a partir de ese momento. Pero ojo, es muy importante que sepan que las deudas anteriores, ¿verdad?, a la afectación de esa vivienda familiar sí pueden afectar la propiedad. ¿Me puede explicar lo de la donación con un ejemplo? Claro que sí. Por ejemplo, yo soy dueño de una casa, ¿verdad? Te la quiero donar, ¿verdad? Sé que estás en una situación económica muy desfavorable, tenés deudas, pero aún así te la quiero donar, yo como propietario te la dono, pero con una cláusula de inembargabilidad. Eso significa que vos vas a ser el nuevo propietario, pero esa propiedad va a quedar protegida por 10 años de acreedores tuyos, ¿ok? ¿Qué pasa con las herramientas de trabajo de una persona endeudada y por qué la ley las resguarda? Mira, como te dije, en el artículo 984 del Código Civil protege, ¿verdad?, lo que son las herramientas y la maquinaria esencial para el trabajo. Y la respuesta, digamos, y la razón más bien es muy lógica. Si usted le endeuda o le embarga, digamos, lo que son maquinarias y herramientas a una persona, claramente esa persona no va a poder generar ingresos y por ende no va a poder cancelar la deuda. ¿Cómo se establecen los límites de un embargo, licenciado? Se establecen, digamos, a nivel... Bueno, realmente hay dos formas, te lo voy a decir. El primero es a nivel legal, ¿verdad? La ley establece hasta donde un embargo te puede afectar tu derecho a una vida digna, pero también se le pone límites con información. Las personas tienen que saber no solo cuáles son sus obligaciones, sino también saber cuáles son sus derechos. En el caso de una persona con el tema del salario, queda el mínimo protegido, ¿es así, verdad? Es correcto. Para este 2026 el salario mínimo es de 373.000 colones. El salario mínimo es inembargable, ¿ok? Eso nos asegura, digamos, lo que es que la persona deudora tenga acceso, o bueno, pueda optar por temas de salud, vivienda, alimentación, pero también por subsistencia, tanto personal como familiar. ¿Y qué pasa si una persona, por ejemplo, tiene varios préstamos con una entidad bancaria por una casa, con un carro, con una cooperativa, por ejemplo? En total va pagando, ¿verdad? Y le queda menos para sobrevivir de esos 373.000 colones por mes. ¿Qué puede hacer esa persona? Bueno, si ya a la persona le queda menos, lo que tiene que hacer es optar por un tema de un proceso concursal. Es decir, declararse en insolvencia económica y llamar a todos los acreedores a un proceso concursal donde por medio de una cuota, ¿verdad?, se le va a pagar a todos. ¿Cuáles son esos errores que comete la gente al no conocer este tipo de protecciones legales? Hay infinita de errores, pero yo le puedo decir a usted 4 que son los que realmente marcan. El primero es que permiten los embargos, ¿okay? Embargos de bienes que son esenciales. Lo segundo es que ellos mismos autorizan pagar montos
que son mayores a los que la ley permite, un tema de usura, ¿verdad? La tercera es que ellos mismos, por un tema también de desconocimiento o de miedo, muchas veces ellos son los que entregan los bienes que protegen, digamos, que están protegidos por ley. ¿Okay? Y la cuarta, es que no se oponen a lo que son los cobros ilegales. ¿Okay? Estos procedimientos, licenciado, tienen que ser con patrocinio letrado, es decir, hay que pagar a un abogado, o yo puedo ir a un juzgado civil, por ejemplo, a solicitar que me revisen este tema del salario o de una propiedad para protegerla. Digamos, a temas, siempre vas a requerir una asistencia legal, ¿ok? En tema de salario, dependiendo de la consulta, pues puedes asistir lo que es el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Ellos ahí te podrían orientar, pero digamos, en temas civiles sí vas a necesitar, ya sea un proceso concursal, una defensa de un proceso de cobro judicial, sí vas a necesitar lo que es un patrocinio letrado. Si una persona tiene varios préstamos, esta persona, o existe una manera en que esta persona pueda proteger esos bienes esenciales. Sí, claro, vamos a ver, ya ahí podríamos salirnos un poquito, digamos, del tema de la esfera legal, podríamos protegerlo, ok, quitarlos a nombre personal, ¿verdad? O sea, decir, ok, los meto, por ejemplo, en una sociedad, los protejo por esa forma, pero también tienen que tener cuidado porque depende de la figura que utilicen, podrían caer en un delito, que es fraude de ley, ¿okay? O simulación. Sí, lo ideal siempre es consultarle a un abogado para que lo asesore bien. ¿Qué debe hacer una persona si siente que un embargo o cobro está yendo más allá de lo permitido por la ley? Mire, lo que yo siempre le digo a todos mis clientes es, cuando usted tiene un problema de salud, busca un doctor. Cuando usted tiene un problema contable, busca un contador. Si usted tiene un problema legal, busque un abogado. Okay, el abogado no solo está, digamos, para defenderte en un proceso ya, digamos, de pleito en sí, sino también para aconsejarte antes. Cuando una persona está en una situación como esta, el abogado le puede ayudar a decirle, mire, el acreedor está actuando conforme a derecho, el embargo que le quieren hacer es permitido o no es permitido, el monto que le están cobrando excede el tema de intereses por tema de usura. Entonces, la respuesta es, busque asesoría legal. ¿Cómo puede una persona demostrar que un bien es esencial para su subsistencia? Como todo en derecho, por medio de la prueba testimonial, prueba documental. ¿Qué tipo de prueba me puedes preguntar? Ok, tenemos contratos de trabajo, facturas, constancias, cualquier tipo de documentación, fotografías que ayude a evidenciar que ese bien, ¿verdad?, es esencial no solo para usted, sino también para la familia de que depende de usted. Licenciado, nos pregunta en Facebook, Katy, ¿qué pasa cuando una cobradora de crédito embarga 2 carros y una casa y además un lote por una deuda de 600,000 colones? Bueno, la ley permite al acreedor, digamos, embargar los bienes del deudor, independientemente del monto, ¿ok? Si es un monto por 600,000 y es, digamos, un cobro judicial que está debidamente respaldado por un pagaré, por una letra de cambio, por una hipoteca, por una prenda, el acreedor sí le permite hacer eso. ¿Por qué es importante informarse sobre este tema en relación con los derechos que tenemos? Mire, el tema de la información le permite a la persona defenderse, ¿ok? Evitar ser víctima de abusos. Una persona informada conoce cuáles son sus obligaciones, pero también sus derechos ante un proceso judicial y también le ayuda, ¿verdad?, a proteger a lo que es su familia. Licenciado, y en este caso, cuando si ya yo digo, bueno, no puedo más, licenciado, necesito que me haga un proceso concursal. Eso también, ese proceso para declararse en quiebra tiene que ser ante un juez y por medio de un abogado. Es correcto. El acceso a un proceso concursal siempre va a ser necesario la participación de un abogado. ¿Y cómo funciona? Y si ya después, ya yo vengo y recupero, por ejemplo, ya me declaré en quiebra, pasaron 2 años, pero conseguí un trabajo, nuevamente tengo capacidad de pago, ¿qué puedo hacer yo para que me quiten esa situación de deuda? Bueno, cuando usted se somete a un proceso de quiebra, ¿verdad?, primero tiene que cancelar a todos sus acreedores, ¿ok? Yo siempre digo que un proceso de quiebra tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, en un proceso de quiebra, usted podría ser declarado prácticamente muerto civilmente. ¿A qué me refiero? Que usted se le niega todo el acceso, ¿verdad?, a préstamos, a oportunidades, ¿verdad?, de crédito, hasta que usted realmente vuelva
a ser una persona, digamos, confiable para el buró. Y licenciado, entonces, en el caso de las herramientas de trabajo, ¿existe la manera de protegerlas? Por ejemplo, yo tengo un tractor, un chapulín, vivo de eso. ¿Puedo proteger esos bienes? Claro que sí, como te decía, el artículo 984 estipula que ese bien, que es tu machete, como se dice popularmente, sea protegido. Por ejemplo, un taxista con su taxi, si es el único bien que tiene, con el que lleva alimento a su casa, con el que le da la escuela a sus hijos, con el que le da la habitación a su familia, eso es un bien esencial para él. Por supuesto que es protegido por el artículo 984. Nos pregunta Marcela, tengo un embargo de una moto hace años, eso vence. Yo consulté y dice que le salió ahí, que le salía que 90,000 colones debía todavía y que cómo puede hacer para solucionar ese problema. Muy bien, vamos a ver, cuando uno está en un cobro judicial y tiene un embargo ya anotado en una propiedad o en un bien mueble, generalmente lo primero que hay que hacer es revisar el expediente. ¿Okay? Revisar el expediente y ver si la deuda está prescrita, si hay un acto interruptor de la prescripción como una notificación, saber si esa notificación realmente se hizo o es una notificación falsa, ¿verdad? Entonces depende mucho del caso para poder darle una respuesta concreta, tendríamos que analizar bien el expediente y poderle aconsejar realmente. Licenciado, aquí nos pregunta María, los voy a tratar de explicarle porque la consulta Claro. es muy amplia. Dice, ¿qué pasa cuando una propiedad se compró con bono de crédito y la deuda fue después que se compró esa deuda, dice, y le ponemos caducidad, pero el abogado dice que la embargaron y ahora el juez nos dio la razón? Me imagino yo que ya la deuda había caducado, lo que dice. ¿Qué puede hacer en el caso de esa propiedad? Bueno, si ya hay un tema de un embargo caduco, hay que primero que todo diferenciar entre caducidad y prescripción. La prescripción es cuando se cumple, digamos, el plazo de ley y ya la deuda no puede ser exigida. Es decir, usted, el acreedor no le puede exigir al deudor, págueme. La caducidad es cuando se inicia el proceso y usted deja ese proceso abandonado, o el acreedor deja ese proceso abandonado por 6 meses o más. ¿Ok? Entonces, primero que todo, esa diferencia. Ahora, si el embargo estaba caduco, ¿verdad? Entonces lo que tiene que hacer es solicitarle al juez que se levante, ¿verdad? La anotación, porque el embargo ya pasó, es decir, el acreedor no actuó durante su tiempo, dejó que se venciera el proceso, que no avanzara por 6 meses, entonces por ley se tiene que levantar. Licenciado, Isabel nos pregunta, ¿un usufructo se puede embargar? Me imagino que en el caso de donación. Correcto, el usufructo es un bien embargable. Sí, porque el usufructo es un bien embargable porque así como lo puedes hipotecar, lo puedes arrendar, también lo pueden embargar. Aunque esté en juego la propiedad de la otra persona. Es que realmente el usufructo lo que se embarga es el derecho de uso, ¿verdad? De gozar, de disfrutar el bien, ¿verdad? No la propiedad en sí. Licenciado, más que agradecido con usted, teníamos al abogado Oscar Calvo, que nos vino a hablar sobre este tema de cobros y cómo protegernos ante los acreedores. Muchas gracias, licenciado. Gracias a usted.